¿Cómo están? Buenas noches. Bien, buenas noches. Eso es lo que nosotros siempre nos planteamos cada tanto, ¿no? ¿Por qué en algunas provincias, en algunos distritos, le dan tanta plata, que creo que viene del gobierno nacional esta plata, ¿no? Sí, para sin duda. algunas cosas que, a ver, por lo menos no son prioritarias, ¿no? No, mira, fíjate, a muy pocos metros del mar, ese ¿Qué es estadio, este es el Estadio del Centenario, Ah. Elefante Blanco de Comodoro Rivadavia o el Luna Park de Comodoro Rivadavia. Mirá vos, impresionante. Yo no sé si es el dron, pero es muy grande, ¿no? Es muy grande, exactamente. Se ve ahí que falta una tribuna. Eso está paralizado ahí porque A ver, había... a ver, compáralo con los autos. Eso. Sí, la diferencia es abismal. Perdón, ¿puede ser que te engañe el dron? No. No, son varias cuadras, digamos, es de grande, frente, o sea. es muy grande. Mirá el camión, Varias espérame un segundito. El camión doble Capacidad acoplado. para 20.000 personas, Son aproximadamente. varios camiones, claro. Exactamente. Cubierto. Es un estadio cubierto. Ahora, este informe bien se le podría poner con casinos, sin escuela Sí. y encima con una especie de nuevo Luna Park. Sí, y aparte con unos datos que son bastante, a ver, ¿cómo llamarlo? Pobres con respecto a la provincia. Los datos de la provincia de Chubut son bastante relevantes en cuanto a la cantidad de superficie de habitantes. Fíjate, Luis, A ver. 550.000 habitantes tiene la provincia de Chubut. Sí. La superficie de la provincia de Chubut es la superficie de Inglaterra sumada a la de Portugal. Upa. Es Grande. enorme, más de 200.000 kilómetros cuadrados. 64.319 empleados públicos. De esos empleados públicos, 18.400 son jubilados. A los jubilados de Chubut, a los jubilados de la provincia de Chubut, también se les adeuda. Junio, en muchos casos, junio, julio y medio aguinaldo. Los A jubilados. ver, pero espérame un segundito, porque Juan Carlos de Pablo y Martín Tetá dicen que el dinero es fungible, Sí. ¿no? Con este dinero, no pueden decir, gobierno nacional, no tenemos como prioridad el Luna Park de Comodoro Rivadavia y le pagamos a los jubilados. Lamentablemente no, porque es una partida del Ministerio de Obras y Servicios Públicos Ah. de la Nación que va para obras. El déficit anual proyectado es de 30.000 millones de pesos. Sí, pero fíjate el tercer ítem. Déficit mensual 2.400 millones de pesos por mes. O sea, tienen de gastos 6.000 y recaudan 3.600. El déficit, como vos decías recién, el cuarto punto. Y el último, 60.000 millones de pesos de deuda y bonos en dólares tiene la provincia de Chubut. Riquísima por donde se la mire. Bueno, Regalías petroleras, ¿qué turismo. vamos a ver ahora? ¿Un informe? Vamos a ver. Primero mostrame el dron ese, porque no sé quién lo hizo, pero lo felicitamos. Sí. Bueno, La es verdad que es llamativo. impresionante, es muy impresionante. llamativo. Es muy llamativo. ¿Dónde está mira, acá está el camión. Perdón, Mira ¿Sí? el camión. Mira el camión. ¿Sí? O sea, ese camión es un camión de ¿cuánto? 10, 12 metros, Y- ¿no? 12 metros. Tranquilamente. Más. Tranquilamente. Doble Dos acoplado. camiones, 12 metros, 12 No, pero metros. 12 por acá. ganan hasta la mitad. Sí, tranquilamente. Ahí está Bueno, muy cerca al Se mar. supone que va a ser techado, ¿no? Se supone que no tiene que quiero ser exagerar, techado. pero parece un estadio más chiquito, pero un estadio europeo, ¿viste? Eso de Sí. fútbol Sí, techado. pero viste, el tema es lo mismo que estabas hablando recién. O sea, ¿dónde va la plata y después qué nos dicen que tenemos que hacer todos los demás? Sí. A ver, yo no digo que no lo hagan, ¿no? Tiene que haber otras Bueno, pues prioridades. es Y hay. plata nuestra. Sí, y hay. No, yo sí, Y hay. que no lo hagan. Lo vamos a ver en el informe. Lo mismo, yo suelo veranear en Cariló, siempre. Y hay un lío en Cariló porque hay un plan maestro, un plan director para hacer más grande Pinamar y Cariló. Y yo lo primero que digo, sin leerlo, porque no soy un especialista, por ahí le viene bien a Cariló, a Pinamar, no lo van a votar ahora, ¿no, muchachos? A ver, por favor, esperemos que termine la pandemia, volvamos a discutir todo lo que tienen que hacer y después los que quieran hacer negocios lícitos, que los hagan, pero no ahora, ¿no? ¿Qué me vas a mostrar? Dale. No, ahí, bueno, obviamente el dron. Al lado, ¿sabés qué hay de esto? ¿Qué? Hay un shopping abandonado. Ah, ¿Sabés de quién es? ¿de quién? De Cristóbal López. Qué bárbaro. Al lado. Con casinos, sin escuelas, y ahora parece que van a levantar un Luna Park. Así se ve en la actualidad esta mole de cemento abandonada a metros del mar. Es el conocido Estadio Centenario, Luna Park
o Elefante Blanco de Comodoro Rivadavia. El proyecto de construcción nació en diciembre de 2004. 2 años después, la Secretaría de Obras Públicas que conducía José López le transfirió al municipio 30 millones de pesos para su construcción, que debían hacerse en 540 días. Ya pasaron 14 años, más precisamente 5.110 días. En el medio pasaron el ingreso fallido de la empresa de construcción de Cristóbal López y varios anuncios de finalización de una obra que tiene cada vez más denuncias. El estadio del Centenario, o el Luna Park de Comodoro Rivadavia, se debería haber terminado durante la gestión del gobernador Bussi, quien licitó la obra y tiene la firma tanto de él como de José López. Se adjudicó la obra por 30 millones de pesos. Hubo una redeterminación de precios por más de 40 millones de pesos más. Una UTE donde estaba incorporado Cristóbal López a través de CPC, que es su empresa constructora. Y la obra nunca se terminó en tiempo y forma como se había acordado en ese pliego, ¿no? Recientemente se dio a conocer una nueva promesa de finalizar el Luna Park de Comodoro Rivadavia. Para ello, el Estado Nacional, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, asistirá al gobierno de Chubut con 200 millones de pesos. La pregunta es, ¿la provincia no tiene otras obras más urgentes que atender con ese dinero? Hoy la prioridad del gobierno de Chubut pasa por la agenda económica de los empresarios prebendarios amigos del poder. Podríamos haber priorizado, por ejemplo, la conectividad, la doble trocha Trelew-Puerto Madryn, la Ruta 25, la Ruta 40, que por falta de mantenimiento incluso se ha cobrado más vidas que el propio coronavirus en lo que va del aislamiento obligatorio. Obras de saneamiento, incluso en el sur de la provincia es mucho más importante el agua que en este caso el Estadio Centenario. Los colegios que en materia de infraestructura están muy deteriorados. Chubut tiene alrededor de 1.000 establecimientos educativos, de los cuales el 70% tiene problemas en su estructura. Goteras, problemas en las instalaciones de gas, eléctricas, rupturas de paredes. En los últimos años, ¿cuántos días de clase hubo y cuántos días de huelga? De los últimos 3 años, no creo que lleguemos a 180 días de clases. Los auxiliares de la educación también hicieron sus medidas de fuerza, tuvimos problemas climáticos y sin hablar de los problemas edilicios que aún no están solucionados. Los 200 millones de pesos que el Ministerio de Obras Públicas de Nación le dio a la provincia de Chubut también podrían haber sido destinados a la reconstrucción de hospitales obsoletos que necesitan de muchas refacciones. El hospital de Comodoro, por ejemplo, el hospital de Esquel, que es el de la zona cordillerana, son hospitales que necesitan mucha refacción, no responden realmente a una situación de arquitectura hospitalaria. Si alguien se ocupara de ver la arquitectura hospitalaria, cómo debieran funcionar los hospitales, en la mayoría de esos casos los tendrían directamente que cerrar. ¿Cuál es la situación del personal de la salud en la provincia de Chubut? La situación es complicada, el recurso cansado, agotado, con problemáticas de insumos y equipos de protección, en algunos casos al límite. Puntualmente Salud Pública, 2 meses de atraso salarial, más todo el medio aguinaldo, un promedio a 1.000 millones de pesos por retroactivos en concepto de atraso por las cláusulas gatillo. Chubut tiene petróleo, tiene gas, tiene el primer stock ovino, somos la segunda provincia en capturas de pesca, tenemos la empresa más importante, de hecho, exportadora de aluminio de toda América. Es prácticamente imposible quebrar a la provincia de Chubut y hoy está quebrada. La rica provincia de Chubut está quebrada. Por un lado tiene sus escuelas cerradas y sin clases, y por el otro, sus 5 casinos abiertos. Los casinos es una de las unidades de negocio más importantes que tiene Cristóbal López y están en las ciudades más importantes, Comodoro Rivadavia, Radatili, en Trelew, en Esquel, en Puerto Madryn. La verdad que no se entiende cómo hoy en día no podemos reunirnos en familia en Chubut y sin embargo los casinos están habilitados, teniendo en cuenta además que uno de los segmentos de riesgo, que es la tercera edad, es muy asiduo a ir a las salas de juego en la provincia de Chubut.
más ni menos. Saludamos ya a Mariana Zubik, que hizo el esfuerzo de venir al piso. Gracias, Mariana, por estar acá. A ver, primero decir cómo trabajamos nosotros. Cada vez que hacemos un informe de esto, nosotros llamamos al gobierno, a los voceros, a la gente de prensa y le decimos, miren, este es el informe que vamos a poner. ¿Tienen algo para decir? Pero no tenían nada para decir o no quisieron decir nada, Javier. Y Luis, nosotros nos comunicamos durante la semana diciéndole que íbamos a hacer un informe de estas características, que queríamos tener la voz del otro lado, por supuesto la voz oficial, y nunca recibimos, o sea, nos dijeron que sí, que se iban a comunicar con la secretaria, subsecretaria de Prensa y Difusión de la provincia, pero después nunca más nos dijeron, bueno, van a hablar con tal o cual funcionario. Estuvimos esperando todavía. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer, hicimos cuando fuimos a hacer un informe sobre el Chaco, lo mismo cuando vayamos a otras provincias. Vamos a consultar a las dos fuentes, a los gobiernos, para que nos digan lo que tienen que hacer. Mariana Zubik, esto es Chubut, donde abrieron los casinos de Cristóbal López, donde hace 2 años que no hay clase y donde, ¿me permite que pongamos en la pantalla para que lo pueda ver Mariana Zubik, que acaba de llegar? Esto es una especie de Luna Park. Vos mirá la enormidad que es esto. Es una especie de cancha de básquet de la NBA. ¿Con qué empresa lo hacen? Cubierta. ¿Con qué empresa lo hacen? No, tenemos el dato, Javier, cuando sí. ¿Cuál es? ¿Con qué empresa lo hacen? Y una de las dos. Primero era una UTE de 2 empresas, se fue una y entró CPC, de Cristóbal López. Ah, claro. Faltaba ese dato, Javier. No. Estaba en el informe ese dato y nosotros no lo comimos. Estábamos esperando la pregunta. Vayámonos, chicos, ya está. Estábamos esperando la pregunta de Mariana. Cerremos. ¿Quién tiene apaguemos la luz. Apaguemos la luz, Federico. Qué va. Era obvio, iba a ir a manos de Cristóbal López. Mira el chenque. No me sorprende. Vos sabés que Comodoro Rivadavia estuvo sepultada en un alud de barro por ese chenque. ¿Qué es el chenque? Se hizo que recién habían imágenes, si puedes volver. Claro, de barro, de tierra, que está ahí, que le como hay eso, exactamente. Claro. Bueno, Comodoro Rivadavia hace muy poquito tiempo, un par de años, estuvo sepultada por una luz, porque justamente no previeron, no hay obras de infraestructura suficientes, es algo que realmente lo tenés que tabicar. Y bueno, eso no sucedió. Y acá los productores que son muy imaginativos, dice, la Machu Picchu de Cristóbal López. La Machu Picchu. Digo, es para reírse pero es para llorar, ¿eh? Es para llorar. Es para llorar todo lo que pasa en la Patagonia Sur, ¿no? Comodoro Rivadavia sobre todo. Mira, justamente acabamos de hacer con Pablo Oliveto una denuncia contra Conarpesa. ¿Conarpesa de nuevo? Claro, ustedes recuerdan, en el año 2003 matan a Cacho Espinosa. Sí. Por eso Carrió tuvo que renunciar a su banca. Tuvo que renunciar a su banca y tuvo un juicio que ganó, recuerden ustedes, busquen imágenes, ¿no? Por la pesquera. Porque entendía Lilita que los autores intelectuales de la muerte de Cacho Espinosa habían sido los dueños de Conarpesa, que habían financiado la campaña electoral de los Kirchner. Y la realidad también es que cuando Barisat atropella a los 20 docentes, a los manifestantes, ¿recuerdan ustedes? Adentro de la... A una docente. 20 docentes. Sí, pero a una la lastimó mucho. Sí, la colorada, una de ellas. Sí, a bordo de una camioneta muy cara. La dejó con secuelas irreversibles. Bueno, en la camioneta habían integrantes de la empresa Conarpesa que lo que estaban haciendo era llevando dinero físico, plata, a Barisat para financiar la campaña. Pero ¿qué pasó con Conarpesa hace poquitos días? A 181 millas de Rawson tiraron la red para pescar langostino y pescaron 10 kilos de cocaína. No, pará. Esto parece una de Netflix. Ay, me voy a dormir una siesta y vengo. Es mucho. ¿Cómo? Esto pasa en el sur de la Argentina. Hacémelo entender. Sí. Hacémelo entender. Mira, Conarpesa, esta empresa tiene una flota importante de buques. En el Golfo San Jorge se pesca el langostino. El Golfo San Jorge está, y es un acuerdo que está entre la provincia de Santa Cruz y la provincia del Chubut. El langostino que se pesca en el Golfo San Jorge es el que degusta el mundo porque no ingresa a la Argentina, el LH0001. Es un langostino de exportación extraordinario, por el cual las empresas pesqueras han tenido ingresos importantes. Hablamos de 1.800 millones de dólares. La Argentina no mira el mar, jamás miró el mar. Y hay un desconocimiento enorme sobre lo que pasa en el mar.
Entonces, esta empresa con Arpesa, hace muy pocos días, 29 de agosto creo, si mal no recuerdo, el día Nico. domingo, Sí. fijémonos, a eso de las Sábado, 20 horas, 29 de agosto, sábado. bueno, el día siguiente fue el domingo, 30. tira a la red para pescar langostino, porque estaban en la ¿Pesca campaña. cocaína? ¿Y cómo pescó cocaína? Pero- Ladrillos, panes de cocaína, son Es una de 10 narcos. panes de esta. cocaína. Es una escena de Pero no narcos. Te entiendo. parece una escena de Pablo, del patrón del mal. Dicen ellos, Ah, dicen que pescaron. claramente, que tiraron la red y que Y se pescaron encontraron con- ladrillos de cocaína de máxima pureza. Ladrillos de cocaína de máxima pureza. Esto vuelve el barco al puerto. Y bueno, esto está en manos del fiscal. Juan Pablo Oliveto presentamos una Qué bárbaro. medida para que bueno, se empiece a investigar en realidad qué es lo que sucedió y cómo es posible que en el litoral marítimo argentino esté flotando cocaína, ¿no? Recordemos algo, Luis, que es importante sobre las imágenes que vos estás mostrando allí. En Comodoro Rivadavia, tanto la provincia del Chubut, en realidad en los puertos se los denomina puerto sucio, afuera en la Argentina, por el tema del tráfico, del narcotráfico. En el 2007 incautaron 100 kilos de cocaína en Santa Cruz que iban a irse por el puerto de Puerto Deseado en tachos de aceite con panes similares a los que acaban de pescar en la empresa de aceite de Lázaro Báez. Ahí se iban a exportar. Esto que te digo es una realidad. Pero, a ver, vos decís que, no sé, que podría estar vinculado al narcotráfico, Lázaro Báez. En la empresa de Lázaro Báez iban a exportar los 100 kilos de cocaína de máxima pureza que luego terminaron en el Tango 01. Cuando los incautan, los suben al Tango 01. En ese momento estaba Aníbal Fernández. Qué bárbaro. Bien. ¿Qué pasa en Chubut? En Chubut pasaron varias cosas. Primero en la Argentina, Operación Langostino de 1988. Sí, me acuerdo. 500 kilos de cocaína. Luego Operación Langostino Santo, que pasó hace muy poco tiempo, en Chubut. ¿Con quién? Con Cura Segundo, empresa pesquera Poseidón. Incautan en la planta procesadora 100 kilos de cocaína. El señor está suelto. ¿Saben por qué? ¿Por Por qué? el COVID. Qué bárbaro. Y la segunda persona que estaba presa acaba de fugarse. Qué bárbaro. Y días después, con Arpesa, por casualidad, tira la red y encuentra 10 kilos de cocaína. Con flotando Arpesa, en la el mar. pesquera con Arpesa y Cacho Espinosa, ¿no? Que en su Exactamente. momento fue de Cacho Espinosa. Ahora, les recordamos, lo que estamos viendo ahora es una especie de lunapar para Comodoro Rivadavia, la misma provincia en la que hace 2 años no hay clases, y donde empezó a trabajar hace mucho tiempo ya, porque le pidió el gobierno provincial y el gobierno nacional le dio el permiso, Cristóbal López y sus casinos. ¿Quién es la constructora que está levantando esto? CPC. Una de ellas, CPC, de Cristóbal López. Pero, hablando de la Patagonia, yo cuando termine de conversar con vos,